Bueno, buenos días acá, donde yo vivo es mediodía. Bueno, espero que me vean bien, yo medianamente me veo. Hoy voy a hacer el video de diabetes. Estaba mirando mi canal de YouTube y la verdad que no lo tengo hecho. Yo pensé que lo tenía, aunque se ha mezclado con otros síntomas y demás, pero se ve que no. Así que bueno, les voy a contar un poco cómo es la historia de la diabetes y qué es lo que hay que buscar, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es con qué tiene que ver la diabetes, ¿no? O sea, la parte médica, ¿sí? Sin ser un profesional médico, digamos, yo te puedo decir que la diabetes está relacionada con el azúcar, ¿sí? Es decir, que las personas que son diabéticas tienen, en general, lo que tienen es un exceso de azúcar en el torrente sanguíneo, el exceso de azúcar en sangre. Pero la pregunta para hacerse es, ¿por qué tienen un exceso de azúcar en la sangre y por qué hay otras personas que no lo tienen? La respuesta a eso es porque las células de los distintos tejidos, de los distintos órganos, no están permitiendo que el azúcar ingrese en ellas. Que el azúcar ingrese en ellas, sean células de cualquier cosa, ¿sí? De cualquier órgano, sean células hepáticas, pancreáticas, miocárdicas, no importa. Entonces, normalmente, como el azúcar representa también la energía, digamos, las células dejan pasar el azúcar, digamos, a través de su membrana y la dejan ingresar. Lo que se llama la membrana, creo que citoplasmática, no me acuerdo bien. Pero como no lo dejan ingresar, queda todo el azúcar en el torrente sanguíneo. Es como si las células dijeran stop, como que pusieran una barrera, ¿no? Entonces ahí lo que hay que analizar es qué representa en el inconsciente colectivo el azúcar. Entonces, cuando analicemos eso, vamos a poder empezar a hilvanar este conflicto. Fíjense, creo que, no sé si hoy o ayer, yo no le doy mucha bola a estas cosas, pero creo que en Argentina se festeja el Día de la Dulzura, ¿sí? En general, digamos, lo dulce, ¿con qué está relacionado? Pensemos en eso, ¿no? Lo dulce, ¿con qué está relacionado? Yo, no sé, si a mí me gusta una chica, o no sé, o le quiero hacer un presente a mi novia, ¿qué le regalo? Una caja de bombones o, no sé, un kilo de churrasco, por decir algo salado o algo que no sea dulce, digamos, ¿no? Una caja de bombones o un paquete de galletitas de agua. Entonces, ahí, muy bien, González Analía. Muy bien, hoy empieza la semana, es la semana de la dulzura, es verdad, no es el día de la dulzura. Yo con esta cosa. Muy bien, González Analía, con el amor, muy bien, el azúcar está relacionado con el amor, excelente. Entonces, digamos, el resentir, esto de la célula no dejando entrar el azúcar, el resentir es no voy a dejar entrar el amor en mí, ¿sí? Por la razón que sea, porque la última vez que lo hice me fue mal, porque la última vez que lo hice me traicionaron, me fueron infiel, porque la persona con la que yo era mi pareja falleció al poco tiempo y yo quedé dolida. Hablo muy en mujer, pero en realidad podría hablar en hombre. Digamos, también, digamos, no necesariamente es amor romántico. No necesariamente es amor romántico, ¿no? Como decimos, che, qué dulce que es esta persona, ¿no? Que lo que estamos diciendo es qué amorosa que es, ¿sí? Pero por ahí el amor al que nos referimos es un amor de cariño, pero no es un amor de pareja, ¿sí? El amor de que te puede dar tu abuela, tu abuelo, una tía, en fin. Entonces, como hubo un conflicto amoroso en algún punto, donde yo amaba mucho a alguien y algo malo pasó, que puede ser una separación, puede ser una muerte, lo que sea, una traición. Algo malo pasó con ese amor. Entonces yo tomo esta decisión. No voy a dejar ingresar el amor en mí. Entonces, eso se resiente en biología. Entonces las células no dejan entrar el azúcar, entonces todo el azúcar queda en el torrente sanguíneo. Entonces vos te tomás
una medición del azúcar y te sale que tenés el azúcar por las nubes. Ese es el primer anclaje de la diabetes. Hay un segundo anclaje que ahora les voy a comentar. Me pregunta Analía González, ¿cuando nacés con la diabetes? Bueno, cuando nacés con la diabetes, el conflicto, si bien después se va a reproducir en vos en algún momento, salvo que hagas algún camino de conciencia, pero el conflicto viene de mamá. O sea, tu mamá tiene la historia. A lo mejor tu mamá no tiene diabetes, o sí, puede tener o no diabetes, pero sí o sí tiene la historia que explica la diabetes, que es o esta que les acabo de contar o esta que les voy a contar ahora. Estaba atendiendo a una paciente y estábamos haciendo la charla disociada. Ustedes saben que lo que yo llamo entrevista previa, ¿no? Que es esa primera parte de la terapia, en la cual yo me dedico a escuchar al paciente. Escuchar mucho. Por ahí hablo poco, meto alguna pregunta. Bueno, escuchando. Me cuenta dos cosas. Una era que ella vivía con su marido, pero en habitaciones separadas. Como que los dos vivían en un mismo territorio porque ninguno de los dos se quería ir. Y eso lo escucho por un lado. Y después al poco tiempo me cuenta que, no me acuerdo si su mamá o quién, tenía diabetes. O una tía muy cercana que medio que hacía las veces de mamá. Tenía diabetes, ¿no? Entonces, ahí me surgió conectar lo uno con lo otro, ¿no? Porque esta historia, la historia esta de vivir en casas en habitaciones separadas, se llama la historia de la casa dividida, ¿sí? Y está relacionada con la diabetes, porque es la diabetes puesta en ladrillos, en cemento, en territorio real. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en la diabetes? ¿Qué pasa en la casa dividida? El amor fluye, pero fluye por los pasillos de la casa, que serían como el torrente sanguíneo, ¿no? O como las venas y las arterias, pero no ingresa a las células, que serían las habitaciones, ¿sí? Dentro de las habitaciones no hay amor, ¿sí? Porque ni la mujer pasa a la habitación del hombre, ni el hombre pasa a la habitación de la mujer. En la casa, en los espacios comunes, ¿no? Digamos, en la cocina, en los pasillos, en el living, ahí sí fluye el amor, porque la mujer ama a sus hijos, el hombre ama a sus hijos, los hijos aman a sus padres, ahí sí fluye el amor. Pero adentro de las habitaciones no. Entonces, esa historia ese es uno de los anclajes de la diabetes, ¿sí? O sea, si vos tenés diabetes, una historia que tendrías que mirar es esa, que buscar. A veces pasa que vos podés tener la historia y no tener el síntoma. Esta persona no tenía diabetes, ella, ¿sí? Pero en general, no siempre, pero hay una tendencia a que siempre haya en tu universo alguien mostrándote con un síntoma físico tu historia. En este caso era esta tía que hacía las veces de mamá, que tenía la diabetes. Alguien me preguntó algo, espera un poquito. Hola Nico, mi mamá nunca aceptó la muerte de sus padres. ¿Ese conflicto también genera diabetes? Bueno, vamos por partes. Por regla general, nosotros vamos del síntoma a la historia. O sea, de la diabetes al anclaje. ¿Sí? Que puede ser, no voy a dejar entrar el amor en mí, o casa dividida. Puede haber otros que yo, si los hay, no los sepa. ¿Sí? Tampoco sé todo. Y acá, como lo pones vos, estás yendo del síntoma a la historia. Vos podés tener la historia y no tener el síntoma, tranquilamente. En sí, si vos me decís, mi mamá nunca aceptó la muerte de sus padres,
A mí, así como me lo pones, me suena a una pérdida de territorio amoroso. ¿Sí? Recuerdan, el concepto de territorio amoroso está en otros videos, pero bueno. El territorio amoroso son todas aquellas personas que yo considero en algún sentido mías, como parte de, como que en algún punto me pertenecen, ¿sí? Puede ser mi pareja, mis hijos, mis padres, que en algún punto me pertenecen. La respuesta a Raquel, no necesariamente. No necesariamente. Vos podés tener la historia y no tener el síntoma físico. Ahora, también te puede interesar trabajar la historia por la historia misma. ¿Sí? Ahora voy a hacer un video aparte en el que voy a hablar sobre otra cosa, donde hablo de trabajar la historia por la historia misma. Que es también una historia que tuve con otro paciente. Bueno, no quiero mezclar mucho los síntomas, etc. Recuerden, cualquiera que esté escuchando esto o que lo vaya a escuchar después, si ustedes quieren trabajar un síntoma, me escriben. Yo respondo a todo el mundo, más tarde o más temprano, a todos les respondo. Me escriben por mensaje privado, me comentan un estado. Digamos, me escriben, no sé, hola, ¿cómo estás? Sufro de diabetes desde los 46 años. ¿Me decís qué se puede hacer? ¿Se puede hacer algo? O lo mismo con, no sé, algo emocional. Hola, mira, sufro de, no sé, tristeza. ¿Se puede hacer algo? ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede abordar esto de alguna manera desde tu disciplina? Y yo ahí, bueno, vamos a seguir una serie de pasos. Obviamente también tienen que poner del lado de ustedes. En el sentido en principio, dedicación, dedicar tiempo, hacer las cosas con un cierto, que se note algún cierto esmero en lo que están haciendo. Y bueno, y hay una primera parte que es sin cargo, y después a partir de un cierto punto tiene un cargo la terapia, porque obviamente yo de algo tengo que vivir. Así que bueno, se pueden poner en contacto por las vías que quieran. También creo que está mi teléfono por ahí dando vueltas, en algún flyer o algo lo puse. O sea, me pueden escribir por WhatsApp también. No me llamen directamente porque uso el teléfono en silencio y no atiendo los llamados. Así que bueno, cierro acá lo de diabetes entonces. Acuérdense de diabetes, entonces la historia, o casa dividida, o no voy a dejar entrar el amor en mí. Esos son serían las historias que explican la diabetes, que al menos las que yo conozco. Les mando un beso grande y ahora voy a abrir otro video y vamos a charlar un rato más sobre otra cosita. Un buen día. Bueno, voy a hacer algo que tenía pendiente, que es un video para completar un poco la idea de diabetes, un anclaje adicional de diabetes, ¿sí? Lo hago a raíz de personas que me están consultando sobre la diabetes y, digamos, si bien yo he dado un anclaje y he dado cuál es la historia de la diabetes, que es un conflicto con el amor, etc., lo del resentir de no voy a dejar entrar el amor en mí, lo de la casa dividida, etc. Hay un anclaje adicional que, como no es el más frecuente, yo no lo dije, pero bueno, lo voy a exponer. Así si bien me va a quedar partido en dos videos, bueno, a las personas que les interese la diabetes como síntoma y les gustaría sanar la diabetes, lo puedan hacer. Me acuerdo, este anclaje está en los diccionarios, pero bueno, como no es el más habitual, no le damos tanta bolilla, pero puede aparecer, ¿no? Y es un resentir que es algo así como: voy a necesitar mucha energía muy de golpe, ¿sí? Muy de golpe, muy deprisa. Voy a necesitar que esa energía esté muy a mano. El azúcar, como yo dije en el otro video, el principal de diabetes, está relacionado con el amor, ¿sí? Y expliqué por qué. Y dije, la semana de la dulzura. ¿Por qué en la semana de la dulzura regalamos bombones y no regalamos 1 kilo de churrasco? Bueno, eso tiene un sentido. Y es porque lo uno está asociado a lo otro, ¿sí? Entonces, simbólicamente o arquetípicamente, el azúcar en nuestra sociedad representa el amor, ¿sí? Es decir, hay un objeto que representa un concepto, o un sentimiento, o una emoción, como lo quieran llamar.
Bien. Ahora, también el azúcar representa la energía. La energía. El azúcar es aquello que nos da energía y que nos permite movernos. Y es energía de rápido alcance. ¿Sí? Para dar un ejemplo, digamos, normalmente si nosotros tenemos si nuestro hígado, que es el que administra esto, detecta que tenemos mucho azúcar en sangre, digamos, en una persona que no es diabética ni nada, transforma esa glucosa, ese azúcar, en glucógeno y se almacena en el hígado. Y cuando se acaba el espacio en el hígado, transforma ese glucógeno en grasa y lo esparce en distintos lugares del cuerpo, ¿sí? A veces más cerca del hígado, a veces más lejos. A veces va a ser grasa subcutánea, a veces intramuscular. Bueno, entonces, pero como todos los síntomas, vos tenés que pensar para qué cosa buena yo estaría teniendo un exceso de azúcar en sangre. La respuesta a esto es, por ejemplo, si yo tengo una historia en la cual necesité energía demasiado rápido, sea eso real o simbólico. Necesité energía demasiado rápido y no tuve la energía suficiente para resolver una determinada situación, y eso trajo como consecuencia algo antibiológico, muerte u otra cosa, ¿sí? Muerte o... bueno, con pérdidas de territorio, un abuso también podría ser, algo antibiológico, digamos, ¿no? Algo no conveniente. Y me acuerdo una vez un paciente que yo trataba de entrarle por el lado del otro anclaje, del anclaje general, y como que no estaba tan presente, pero este sí, y resultó que un abuelo o una bisabuela de él vivía en Italia, y el gobierno, no sé si local, había mandado a vacunar a todos los niños, porque había una suerte de peste en una determinada ciudad de Italia que no me acuerdo cuál era. Y cuando le dan la vacuna, no me acuerdo si era por un defecto en la vacuna o si el nene era alérgico a la vacuna, que este nene vendría a ser una especie de tío abuelo. Y el nene le dan la vacuna y cuando vuelve a la casa empieza a convulsionar y de pronto queda tieso, tiene pulso pero queda tieso, y la abuela siente como que lo tiene que resucitar, y como que necesita como inyectarle energía de golpe. Entonces necesitaba tener esa energía a mano. Esa energía a mano se traduce en exceso de azúcar en sangre. ¿Sí? Entonces, acá abajo, el bisnieto tenía un exceso de azúcar en sangre, era diabético. ¿Pero por qué? Por esta historia de... no sé si alguna vez escucharon, hay una especie de refrán, una frase, que dice algo así como: si tu abuela murió ahogada, vos nacés con un salvavidas en el brazo, o bajo el brazo, ¿no? Como el inconsciente no distingue, sobre todo si estás relacionado por datos, con ese abuelo, con esa bisabuela, estás relacionado por datos, fecha de nacimiento, santoral, profesión, parecido físico, etc. Entonces para el inconsciente ese bisabuelo y vos son la misma persona, no lo distingue. Entonces cuando te traen a la experiencia biológica dicen: ¿te acordás lo que le pasó a este? Que de pronto necesitaba mucha energía para revivir a su hijo que quedó tieso por una vacuna y no pudo. Bueno, dale una diabetes, así tiene esa energía a mano por si les vuelve a pasar lo mismo. Así es que esta persona era diabética, y esa era la historia, entre un montón de historias más que había, ¿no? Porque hay un orden para atender a las personas. Que bueno, ayer justo un paciente me lo preguntaba, me decía, me preguntaba si la terapia que nosotros hacíamos tenía que ver con los ancestros o no. Claro, lo que pasa es que era una persona que nos lleva muchas sesiones, y las primeras sesiones vemos tu historia
de tu experiencia biológica, ¿no? O sea, desde que naciste, desde que fuiste concebido hasta tu edad actual, o desde tu edad actual hasta que fuiste concebido, pues se va desde el presente hacia el pasado. Y recién cuando se termina con eso, se va a los ancestros y después se va a lo que se suele llamar vidas pasadas, que es decir, personas que están relacionadas con vos por datos, fecha de nacimiento, etc. En este caso me hablaba de un almirante que había dejado un libro, como si fuera un diario, o que había un libro que hablaba sobre la vida de ese almirante, y él leía la vida de ese almirante y él sentía que esa era su propia vida. Y cuando le pregunto la fecha de nacimiento, y la comparo con la del paciente, la fecha de nacimiento del almirante y la del paciente estaban exactamente a 9 meses de distancia. Por decirte que uno era del 10 de enero y el otro era del 10 de julio, una cosa así. Estaban exactamente a 9 meses de distancia, ¿no? Con lo cual los convierte en dobles, pero y en dobles perfectos. Entonces tiene todo el sentido del mundo de que vos tengas los datos de este almirante y por lo tanto estás repitiendo las historias de este almirante. Si bien era un tipo que había vivido más o menos en el 1700. Así que bueno, los dejo con este anclaje. Este video seguramente lo voy a llamar diabetes, un anclaje adicional o algo con la energía. Le voy a poner algún nombre así. Necesito mucha energía de golpe o algo así. Pero más que nada me di cuenta hoy cuando me preguntaron sobre la diabetes que yo respondí por mensaje directo y me acordé que me faltaba este anclaje. Así que bueno, es saludable que deje esto grabado para hoy. Bueno, les agradezco toda su presencia, veo que hay muchas personas conectadas. Yo ahora me voy a conectar y voy a contar otra historia. Voy a hablar sobre la infertilidad física, que es algo que nunca hablé. Siempre hablé sobre la oculta. Ahora voy a hablar sobre la infertilidad física, pero en otro video. Mando un beso grande y un abrazo.